Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la actividad número 2 de la experiencia 4 titulada Conocemos la situación de los pueblos indígenas u originarios. Entonces, ¿cuánto sabemos de los pueblos indígenas originarios? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su forma de vida? ¿Qué problemas han enfrentado en el pasado y enfrentan actualmente? ¿No? ¿Cuál es su condición, su situación? Ese es el propósito que vamos a tener en esta sesión. Muy bien, entonces el propósito es reconocer cuáles son los pueblos indígenas u originarios del Perú y sus actuales características y su situación socioeconómica, ¿no? Entonces, ese es el propósito para esta sesión. Bien, ¿quiénes son los pueblos indígenas u originarios? Son poblaciones que habitan en un país o región geográfica antes de la época colonial y que conservan todas o parte de sus propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. ¿Sí? Entonces, por acá vamos a presentar algunas características objetivas como también subjetivas. Acá, entre las características objetivas, tenemos que una característica es continuidad histórica, es decir, estos pueblos pues proceden de América desde antes de la llegada de los europeos, de los españoles, ¿no? Entonces, esa es su continuidad histórica que transmiten una cultura viva de generación en generación. Otra característica es el vínculo territorial. Estos pueblos originarios tienen un vínculo espiritual y un vínculo afectivo con el territorio donde nacieron, con la geografía, con las montañas, con los elementos, el aire, el fuego, la naturaleza y con su propia comunidad, ¿no? Otra característica objetiva de estas comunidades o pueblos originarios son que tienen instituciones propias, es decir, tienen una forma de vida, una organización política de autogobernarse solos, tienen sus propias leyes para administrar justicia, tienen su propia cultura, sus propias costumbres, música, su propia religiosidad, que son totalmente distintos, pues, a otros pueblos o a nosotros mismos, ¿no? Inclusive su propia lengua. Entonces, esas son las características objetivas por las cuales podemos decir o identificarlos, estos compatriotas nuestros, pues pertenecen a los pueblos indígenas u originarios. Ahora, acá tenemos las características subjetivas. ¿Cuál es la mayor característica subjetiva? Es que se autoidentifican como pueblos indígenas u originarios, es decir, poseen una conciencia colectiva al tener una identidad indígena originaria y al compartir vínculos. Inclusive en los censos que se ha hecho a las poblaciones, se identifican, o tal vez tú también te sientes que eres parte de una comunidad, ¿no? O algún familiar, porque en la región La Libertad también tenemos una comunidad, un pueblo indígena originario, los quechuas, ¿no? Muy bien, entonces, eso es cómo podemos reconocer a estos pueblos. En el Perú, actualmente, el 25% de la población es indígena, ¿no? Imagínense la gran cantidad de población. Nos dice también que cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y también se conmemora en el Perú. En el Perú existen 55 pueblos indígenas o originarios. De ellos, 52 están en la Amazonía y 4 están en los Andes, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá un poco más cómo está distribuido. En total, hasta el censo del año 2008, se tiene que hay 5.972.606 peruanos que pertenecen a estos diferentes grupos
pueblos o subnaciones, se puede decir, dentro de la gran nación que es el Perú. Entre ellos tenemos los quechuas, que son más de 5 millones, tenemos los ayanincas, con más de 55.000 habitantes, los aguajún, ¿no? Los shipibo, los aymara, los huambiza, ¿no? Los jíbaros, entre otras comunidades, ¿no? En el Perú, entonces, la cuna de idiomas milenarios y que ha sobrevivido como con una gran resistencia social, a diferencia tal vez de otros idiomas originarios de otros pueblos de América o de Europa o de África que se han extinguido, ¿no? Actualmente se cuenta pues con 48 lenguas originarias, 40 cuentan con alfabetos reconocidos por el Ministerio de Educación, 2 en proceso de normalización y 6 en proceso de documentación. Entonces, ¿qué es un pueblo indígena? Un pueblo indígena son grupos culturalmente diferenciados que mantienen un vínculo ancestral con las tierras en que viven, en las que desean vivir, ¿no? En el mundo existen 5.000 grupos identificados en 90 países y que constituyen 370 millones de personas actualmente. Entonces, estamos ante un número considerable de esta población indígena. A partir de allí, la pregunta para ir cumpliendo nuestro propósito es, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas actualmente y en el pasado en nuestro país? ¿No? Muy bien. Podemos observar acá que una de las primeras situaciones es que en muchos países donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, y esto se vivió también acá en el Perú, en Huamachuco mismo, ¿no? Con los obrajes, a partir de la encomendera, la señora Florencia de Mora, quitó muchas tierras de los campesinos y los sometió a trabajar en tareas para que ellos pudieran subsistir, ¿no? Entonces, ¿qué más? Sus culturas e idiomas fueron denigrados. En el Perú, por ejemplo, hace 200 años atrás, incluso se prohibía vender ciertos productos a aquellos pobladores que hablaban una lengua que era diferente al castellano, ya sea quechua, aymara o otra lengua originaria. Entonces, sus gentes eran marginadas de las actividades políticas, no tenían derecho al voto, ¿no? A económicas. Estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social. Más del 86% de las personas indígenas en todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos no indígenas, trabajan en una economía informal, muchas veces en situaciones de explotación, ¿no? En la Amazonía, en nuestro país, en la época del guano, perdón, del caucho, del auge del caucho, fueron esclavizados para que produjeran caucho. Asimismo, sufrieron enfermedades por su vínculo con colonizadores, ¿no? En este caso trajeron la enfermedad de la malaria, como consecuencia de muchos grupos étnicos, ¿no? Han desaparecido producto de estas explotaciones, inclusive acá, ¿no? En la Libertad, toda la Sierra Andina, lo que es Vulcán, Otusco, Huamachuco, Santiago de Chuco, Cajabamba, parte del norte de Ancash, Payasca, reinaba una gran civilización, un pueblo originario antes de los incas conocido como los yugos, ¿no? De ahí vienen los antecesores de los huamachucos, eh, que hablaban el culia, ¿no? Tenían su propia lengua, su propia organización y grandes avances que llegaron en diferentes campos del conocimiento y que queda como evidencia aún todavía sus danzas, su vestimenta, los sitios arqueológicos, ¿no? Pero se ha perdido, pues, la lengua, queda ciertos vocablos como topónimos, nombres de lugares, de plantas o algunas expresiones. Entonces, estimados jóvenes, esto es lo que viven los pueblos originarios. Acá podemos observar, ¿no? Una imagen, cómo es que la condición que vivían los peruanos, que eran sometidos a la extracción de caucho en la Amazonía, en la selva. Acá también, ¿no? Podemos observar y atrás, ¿no? Lo hacen cargar enormes árboles y atrás hay un capataz que los está
mandando de una forma, ordenando de una forma violenta, ¿no? Esto también se ha vivido hace muy poco en el Perú, en el año 2009, 2008, con el gobierno de Alan García, donde muchos pobladores indígenas pues fueron reprimidos, fueron atacados de manera violenta por órdenes del Estado peruano en Bagua Grande, ¿no? Conocido como el Baguazo. Acá pues los pobladores reclamaban que los decretos que dio en ese entonces el Estado, el 1064 y el 1090, contradecían las normas constitucionales de la misma Constitución y las normas del Convenio Internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en su numeral 169, ¿no? Entonces, ellos buscaban hacer respetar el derecho de consulta previa, es decir, el Estado dio una concesión a empresas transnacionales o nacionales para que explotaran allí petróleo, para que explotaran otros recursos, sin consultar a la población, ¿no? Un tratado de libre comercio, donde eh, muchas de estas empresas pues no iban a cumplir con los protocolos ambientales y se iban a perjudicar a esta población. Pero acá, como observamos en la imagen, el Estado no hizo caso a estos reclamos, incluso fueron a la Corte Internacional, donde murieron muchos hermanos de estos pueblos originarios, los Aguajún, los Jíbaro, y el Estado intervino, pues no, como vemos acá, con tanques, con escudos, los policías, y hubo un enfrentamiento donde murieron peruanos de ambas partes, ¿no? Entonces, acá podemos ver la importancia de la creación de reservas indígenas, reside en que reconoce la vulnerabilidad de los pueblos, ¿no?, originarios y su derecho a la libre autodeterminación, es decir, su derecho a elegir ellos la forma de gobernarse, la forma de buscar la mejor vía de desarrollo que vaya en armonía con su cosmovisión, con su forma de vivir, reproducir y su relación con la naturaleza, ¿no? Entonces es un valor reconocido en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ambos han sido ratificados en la Constitución Política del Perú, ¿no?, y en otros pueblos de Sudamérica. En el Perú hay el reglamento de ley 29785, que es el derecho a la consulta previa. Esto ustedes lo pueden leer con más amplitud, entran a Google y lo pueden descargar en PDF, ¿no? Entonces, acá podemos ver los manifestantes de las comunidades Aguajún, Shipibo, Bagua, ¿no? Y bueno, estos pueblos pues buscan la identificación como pueblos indígenas originarios. Les sirve para defender sus derechos frente a potenciales o efectivos abusos o agresiones, ¿no? La ley 28736 es la ley de protección de los pueblos indígenas o originarios en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. Entonces, acá nos dice, como consecuencia, muchos grupos étnicos han desaparecido, muchos conocimientos se han perdido, incluso idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados, ¿no? Por ejemplo, en estas protestas de Bagua, salieron a decir una congresista del APRA que los hermanos compatriotas Aguajún, Shipibos, eran animales, eran bestias sin alma. O cuando se manifestó el líder de los Ururos en Bolivia, salieron a decir indio mascacoca, ¿no? Entonces, como un desprecio, ¿no?, un desdén a estos pueblos originarios. Y actualmente se ve, ¿no?, y se escucha, ¿cómo es posible que nos vaya a gobernar un cholo con poncho y sombrero? Entonces, miren, aún sigue habiendo esas actitudes discriminatorias hacia nuestros compatriotas que forman pequeñas naciones, pequeños pueblos, pero que más allá de esa diversidad que nos diferencia, ellos también compartimos un sentimiento común, que es el sentirnos peruanos, ¿no? Muy bien, entonces, acá, por ejemplo,
en Huamachuco, ¿no? Estuvieron, como ya explicamos, los antiguos huamachucos o los chubos en todo el Ande liberteño, en Huaraz mismo, que hablaban la lengua, su lengua propia, tenían el cuy, ¿no? Sus propias formas de organización, sus propios desarrollos en arquitectura y en, en el desarrollo de la agricultura, ¿no? Y eso aún queda, tal vez desapareció la lengua, pero aún queda sus formas de expresiones culturales en la vestimenta, en la forma de crianza, ¿no? Aún queda, ¿no? En sus expresiones artísticas como la celebración del Huamanraimi o los Huamachucos, que lo hacemos nosotros como acción educativa, ¿no? Y aún vemos cómo ellos, desde su organización, a través de las rondas campesinas, a través de las comunidades andinas, pues reclaman sus derechos o cualquier ley que salga en contra o beneficie o no beneficie, ¿no? A los derechos establecidos de acuerdo a las normas internacionales. Entonces, a partir de allí, pues viene el reto para ustedes que ha quedado estas preguntas, ¿no? Las preguntas dicen, ¿quiénes son los pueblos indígenas y originarios? Bueno, ya lo explicamos. ¿Qué problemas afrontaron en el pasado y afrontan los pueblos indígenas originarios? También hemos explicado. ¿Cuáles son los logros de los pueblos indígenas originarios? ¿No? Entonces, estos pueblos han logrado que se les reconozca ciertos derechos, han aportado muchísimo a enriquecer la cultura peruana, a enriquecer la gastronomía, a enriquecer la tradición del folclore, de la música, de la vestimenta misma, ¿no? Y la pregunta final es, ¿cómo se manifiesta en nuestra comunidad la discriminación a los pueblos indígenas? Entonces, tú has observado tal vez a nuestra gente que viene de la zona rural, aún vistiendo sus ropas orgullosas, ¿no? Típicas, aún hablando vocablos cuye todavía, ¿no? Como, como Shakpishu, como Shurgape, como Wishia, como Kaisha, ¿no? Entonces son vocablos de la lengua cuye, la misma vocablo Shambar, ¿no? Comemos. Entonces, ¿hay alguna discriminación? ¿Y cómo se da esta discriminación? ¿No? ¿Qué problemas afrontan, ¿no? Nuestras gentes, nuestros, aún se puede decir, reservas de estos pueblos originarios, en este caso, en esta región, en nuestra comunidad? Entonces, esas son las preguntas. Les invito a resolverlas en su cuaderno o en su hoja de respuestas y desearles todos los éxitos.